Todos ellos tienen algo que Rogelio Vega no tiene, y es preparación política. Volver a insistir que el podcast de Ciudad y Poder para nada es un podcast en contra del gobierno, pero el que hizo un comentario muy tonto fue precisamente Rogelio, porque dijo lo que no vemos con Rogelio, que pues él disfruta pasearse con su amigo, con su socio, el gobernador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, pues quiero platicarles un poquito del análisis que hicimos en el podcast que se publicó el día de ayer sobre Rogelio Vega Vázquez Mellado. Quiero decirles en primer lugar que durante 30 años he estado viendo a los gobiernos estatales, yo les diría que desde Enrique Burgos García, ya con una conciencia periodística, y he conocido secretarios de gobierno, los que tienen mucho poder, pero también tienen mucha capacidad para operar políticamente hablando. Por supuesto que esta no es una crítica a la persona de Rogelio, es una crítica al funcionario que hoy está asumiendo funciones de secretario de gobierno, está ejerciendo funciones de operador político, de negociador. Y lo que ayer yo comenté en el podcast de Ciudad y Poder es que Rogelio no tiene esa capacidad. El primer secretario de gobierno que yo conocí periodísticamente hablando fue Jesús Rodríguez Hernández, un tipo duro, férreo, muy diferente a otros secretarios, a otros operadores políticos de gobernador. Jesús Rodríguez Hernández es una persona, y siendo secretario de gobierno era una persona que hablaba bajito, nunca alzaba la voz, nunca era protagonista, siempre trataba de estar en el lugar más apartado del gobernador, lo que no vemos con Rogelio, que pues él disfruta pasearse con su amigo, con su socio, el gobernador Mauricio Curi González. Otro secretario de gobierno que yo conocí mucho, pero mucho, muy efectivo fue Alfredo Botello Montes, buenísimo para la operación, un tipo preparado, culto, capacitado en las lides políticas, ¿no? También muy diferente a lo que hoy hace Rogelio Vega, que pues es más pues estruendoso en su operación, y hay varios ejemplos de ello en los últimos meses cuando él ya se encargó de esta función, que anteriormente tenía otra persona también muy efectiva, Lupita Murguía. Recordaba la última vez que platiqué mucho tiempo con Rogelio a propósito de los contratos que da el gobierno del estado, porque me preguntaban si no tenía yo temor a alguna represalia de Rogelio. Por supuesto que no tengo, salvo que él quiera tomar alguna represalia ejerciendo su poder, pero no creo que lo haga. La única manera de reprender o de tratar de hacer una presión es la vía económica, ¿no? Los contratos, pero pues yo estoy vacunado con eso. Precisamente hablando del contrato, hace como un año y medio, el gobernador Mauricio Curi me invitó a desayunar en la casa de gobierno, esta que está a un lado del restaurante 1810. Y recuerdo que una de las cosas que nos llamó la atención tanto a Rogelio, el gobernador, como a mí, ahí estaba Chepe Guerrero también, fue que no pudimos comer ni el gobernador, ni Rogelio, ni yo pudimos comer el desayuno de huevitos que nos habían servido porque los tres andábamos mal. Tenemos problemas de gastritis y ninguno de los tres tocó más que la fruta. Bueno, en ese momento yo me sentía muy mal. Les digo, hace un año y medio, 2 años, me sentía muy mal de salud. Había perdido peso y tenía un problema gastrointestinal muy, muy fuerte, que se agudizaba por una colitis. Y precisamente en eso versó parte de la plática que tuve esa mañana con el gobernador, con el propio Rogelio y con Chepe. Les decía que me sentía muy mal y entre broma y algo de verdad, pues le comenté yo a los tres, les dije, por si algo me pasa, ahí les encargo a mi hija, pero lo dije en un tono pues hasta amistoso, no pensando que me fuera a pasar algo a mí, pero el que hizo un comentario muy tonto fue precisamente Rogelio, porque dijo, sí, no te preocupes, aquí cuidamos tu contrato. Esa es la visión que tiene Rogelio Vega Vázquez Mellado del ejercicio del poder, de la relación política, de la relación pública que debe tener un funcionario de esa naturaleza. Ya no hablemos con un periodista, ¿no? Él redujo todo eso a un comentario que tenía que ver con contrato. Eh,
Yo se me molesté y le dije que no me midiera como mide a los demás periodistas. Seguramente en gobierno del estado, y lo saben perfectamente bien, mantienen controlado a buena parte del gremio periodístico, yo diría que el 90% de los periodistas, por un contrato. Esa es la manera de ejercer presión y a mí me pareció muy ofensivo, ¿no? Me pareció muy ofensivo que en un momento entre broma y algo serio que yo decía que me sentía mal y que si algo me pasaba, él les encargaba, él retoma este tema del contrato y dice que no me preocupe por ese tema, ¿no? Entonces sí le dije, no me midas igual que los periodistas queretanos, yo no funciono así. Eh, yo no estoy bien con una autoridad si me contrata o no me contrata, y lo critico, no lo critico, no por un contrato, sino porque creo que ese es mi sentir y ese es mi análisis. Por supuesto que Rogelio en ese momento se molestó, hizo una cara como no me gustó tu comentario, pues a mí tampoco me gustó el comentario. Y a propósito del contrato, eh, en algún otro podcast que subí, alguien comentaba que yo soy crítico por el contrato. No, quiero decirles que yo no pedí contrato. Durante el 22 y el 23 nos dieron, 23 y 24 nos dieron un contrato eh, con gobierno del estado que no superó el $1,000,000 al año. Y fue porque el gobernador me pidió que aceptara el contrato. Y de testigo está Ginette Amieva. Yo iba cada 2 meses a platicar con el gobernador. Él me llamaba, me decía que le platicara la visión que yo tenía de su gobierno. En los primeros años, en el primer año fue muy constante esa relación. Y cada que yo terminaba la plática con el gobernador ahí en la Casa de Gobierno o en Palacio de la Corregidora, cada que yo terminaba, Mauricio decía, le preguntaba a Ginette, ¿el licenciado ya tiene contrato? Y yo me sentía ofendido. Yo le decía, Mauricio, yo vengo a platicar de cuates, no vengo aquí a buscar un contrato. La visión del gobernador, por lo menos en ese momento, empatada con la visión de Rogelio, pues se reduce y se limita a un contrato. Quise platicar esto porque en el podcast no es un podcast que vaya contra el gobierno. No, para nada. Simplemente explicamos la dinámica del poder actual y mi conclusión a la que yo llegué, que ustedes pudieron ver en el podcast, es que el caos político, todo este relajo, todo este encono, todo este enfrentamiento entre las fuerzas políticas, los bots, los llamados cromadores, los periodistas aliados del poder, que generan una guerra intestina en nuestra ciudad tan tranquila, tan pacífica en los últimos años, es debido a la política que ha ejercido y que ha implementado Rogelio Vega Vázquez Mellado. Insisto, yo he conocido muchos secretarios de gobierno, Juan Martín Granados Torres también muy efectivo, Jorge López Portillo muy efectivo, Alfredo Botello, Jesús Rodríguez Hernández, y me podría seguir para atrás. Todos ellos tienen algo que Rogelio Vega no tiene, y es preparación política. La política es muy delicada como para dejarla en manos de un empresario. Entonces quiero volver a insistir que el podcast de Ciudad y Poder para nada es un podcast en contra del gobierno. Tocamos muchos temas. Criticamos a Morena, criticamos al PAN, al PRI, a los mismos candidatos, a quienes están en el escenario público, en el escenario político, son objeto del escrutinio que nosotros haremos en ese podcast. Bueno, pues quise comentarles esto a propósito de de este podcast que hicimos para Ciudad y Poder y que se publicó el día de ayer con el título Rogelio Vega, el Todopoderoso.